Soy Laura Manzano Zambruno y con este vídeo participo en el simposio número 2 sobre series de ficción y juventud, la nueva oferta de las plataformas digitales, dentro del marco del V Congreso Internacional de Comunicación y Pensamiento. Antes de empezar a desarrollar el contenido de mi ponencia, me gustaría dar las gracias a la organización del Congreso por haber cambiado la modalidad de participación, porque gracias a eso vamos a poder aportar nuestras contribuciones a pesar de todo lo que está pasando. También me gustaría aclarar que esta comunicación realmente va a ser una especie de versión abreviada sobre lo que planteé en su momento en el Astra, porque al ver los resultados me di cuenta de que era muy amplio como para desarrollarlo aquí todo, así que voy a empezar quizá con una parte un poco más descriptiva, aunque también crítica, y ya después en el capítulo del libro, en caso de que salga adelante, pues ya sí podréis ver un poco más de profundidad en estos resultados. De manera que lo que me voy a centrar más bien son en los estereotipos y los desafíos a los discursos hegemónicos sobre la sexualidad en la serie Sex Education, concretamente en la primera temporada. Por lo tanto, mi objeto de estudio es la primera temporada de la serie Sex Education, que concretamente se puede encontrar en la plataforma digital Netflix. Esta serie tiene como protagonista a Otis, que es un chico adolescente cuya madre es terapeuta sexual, y a pesar de la omnipresencia del sexo en su casa a lo largo de su infancia y su incipiente adolescencia, tiene problemas para relacionarse con su cuerpo. De hecho, uno de los temas nucleares a lo largo de toda la temporada es su incapacidad para masturbarse. El entorno principal en el que se desenvuelve Otis es en el instituto, y quizá el personaje más relevante, aparte del protagonista, es Maeve, que se podría decir coloquialmente como la chica guay del instituto. En el primer capítulo, Maeve asiste a un momento en el que Otis presta ayuda a un chico sobre una cuestión relacionada con la sexualidad, y entonces ella ve ahí una idea de negocio y le propone a Otis que funden juntos una clínica para aconsejar a los alumnos y alumnas que quieran en el instituto sobre temas sexuales. Y es esa idea de la clínica, el núcleo, digamos, de la serie, las consultas que van haciendo los alumnos, aparte de, bueno, pues de las historias personales de Otis, de Maeve y de otros tantos personajes secundarios. Esta es una serie que podríamos decir que ha tenido cierta repercusión en la prensa. De hecho, se ha hablado de ella pues como una serie transgresora, incluso feminista en algunos casos. De ahí que yo planteé la hipótesis de que los discursos sobre sexualidad que se dan dentro de esta primera temporada de Sex Education realmente no son tan transgresores como se ha podido ver en prensa, sino que realmente están bastante acomodados dentro de lo que podríamos considerar hegemónico. Por lo tanto, el objetivo es analizar desde una perspectiva feminista y de género estos discursos construidos en torno a la sexualidad, para comprobar si se cumple o no se cumple la hipótesis. La metodología que planteo para aproximarme a esa hipótesis es una fusión de análisis de contenido y análisis crítico del discurso con perspectiva feminista. El análisis de contenido me ha servido sencillamente para hacer un conteo de temas y valorar cuáles son los temas más populares en la serie, y a partir de ese conteo inicial tomar esos temas más populares y analizarlos en mayor profundidad con esta metodología de análisis crítico del discurso con perspectiva feminista. La siguiente metodología, la de análisis crítico del discurso con perspectiva feminista, la he concretado a partir de un cuestionario formado por 5 preguntas. ¿Qué son estas? En primer lugar, si se legitima el régimen de heterosexualidad obligatoria. Esto lo podríamos ver en una definición de la penetración como, digamos, el sexo de verdad, en la marginalidad de prácticas sexuales que no sean heterosexuales, o por ejemplo también en la asociación del autoerotismo o la masturbación con una práctica sexual complementaria o secundaria. En siguiente lugar, nos preguntamos si se atiende a los procesos hormonales sexuales femeninos, como pueden ser la menstruación o el vello corporal. En tercer lugar, si se aborda la cuestión de los derechos sexuales, como podría ser el aborto. También nos queremos aproximar al tema de si se legitima la pornografía o la prostitución como forma, por una parte, de educarse en cuestiones sexuales. En último lugar, ya nos centramos más concretamente en lo que sería la cuestión de la cosificación y la sexualización de los cuerpos de las mujeres. Ver si en este caso hay una crítica o una condena o una toma de conciencia sobre esta cuestión de la cosificación y la sexualización. Según los resultados obtenidos del análisis de contenido, se puede ver que los temas más comunes en esta primera temporada son la masturbación, la penetración durante el sexo heterosexual, la idea de virginidad y la pornografía en relación con lo que es la educación sexual.
Para lo que son los resultados del análisis crítico del discurso con perspectiva feminista, sí nos vamos a detener un poco más en cada una de las preguntas que he presentado anteriormente. La cuestión relativa al régimen de heterosexualidad obligatorio, en primer lugar, la representación mayoritaria se la lleva el sexo heterosexual, que está en cada uno de los capítulos de esta primera temporada, mientras que el sexo entre mujeres solamente lo podemos ver en el 4 y el sexo entre hombres en el 8, digamos como una escenificación, una representación de ese encuentro sexual, mientras que el heterosexual está presente en todos los capítulos. También en relación al régimen de heterosexualidad obligatorio, vemos que se legitima la penetración como el verdadero acto sexual. Esto se evidencia por la vigencia del concepto de virginidad que está presente también a lo largo de toda la serie, así como la definición de sexo que hace Jean, que es la madre de Otis, recordemos que es terapeuta sexual, que reduce esa definición a el acto de penetración de un hombre hacia una mujer, y que solo hay a lo largo de la serie dos menciones a otra práctica como puede ser el sexo oral, que las encontramos en el episodio 2 y en el 8. La cuestión de la masturbación también la podríamos considerar dentro de este primer apartado sobre el régimen de heterosexualidad obligatorio. Vemos que la representación también es mayoritariamente masculina, de hecho es uno de los temas centrales por los que pasa Otis, el protagonista. También lo vemos en Eric en el episodio 8 concretamente. Y vemos que en este caso la construcción que se hace de la masturbación masculina es en el sentido del puro placer, no es un medio para conseguir ningún fin, sino simplemente algo por lo que tienen que pasar los chicos en este caso. En cambio, sobre la masturbación femenina vemos solamente un caso, que es el de Amy. Amy va a la clínica y es una de las recomendaciones que le hace Otis porque ella durante los encuentros sexuales con su pareja chico en ese momento no sabe muy bien qué es lo que le hace disfrutar. Entonces Otis le recomienda que se masturbe para averiguarlo. De manera que realmente en este caso la masturbación no se ve simplemente como un medio para el fin del placer individual, sino que es una forma de prepararse para el sexo heterosexual con la pareja. Llegamos a la segunda pregunta, que era la referente a la visibilización de los procesos sexuales hormonales femeninos. Podríamos considerar que el tema de la menstruación se aborda, aunque de una forma muy sutil y circunstancial, y de hecho las personas que intervienen en este debate son dos hombres, el director del instituto y Eric. No se habla de las implicaciones ni de si es un tabú social, nada de este tipo, sino que simplemente se menciona en una asamblea. Se podría entender que lo que está diciendo el director es que van a poner dispensadores de compresas o algo por el estilo en el instituto, pero tampoco se llega a decir explícitamente nada de eso. De hecho, se utilizan eufemismos como cosas de chicas, productos sanitarios, de manera que nos resulta difícil saber si realmente están hablando de eso. No es hasta después en la asamblea que Eric de hecho se levanta para decir que la menstruación es algo natural, que sabemos que realmente se están refiriendo a ese tema. La siguiente pregunta, referida a la cuestión de los derechos sexuales, podemos verla representada en el episodio 3 con el aborto que se practica a Maeve. Y paralelamente vemos que cuando ella está en la consulta esperando para que le practiquen el aborto, coincide con una mujer que podría rondar los 40 años que también está allí por lo mismo. Entonces, de alguna manera se rompe con ese estereotipo de que solamente son jovencitas de instituto que han sido imprudentes y que se quedan embarazadas sin quererlo. Es un procedimiento al que pueden recurrir mujeres muy variadas. En esta parte de los derechos sexuales también podríamos considerar la cuestión de la violencia sexual. En este caso, en el episodio 5 podemos ver dos ejemplos. En primer lugar, la paliza que sufre Eric por ir vestido de mujer. También hay otras víctimas de violencia sexual, que es Ruby, que es una de las chicas del instituto. En las redes sociales se publica una foto de una vulva y se amenaza con publicar el rostro de la persona a quien pertenece. Aquí podemos ver representada la cuestión del slut shaming, pero también por otra parte no está del todo bien llevado porque de algún modo se acaba culpabilizando a Ruby por haber enviado esa fotografía. La última cuestión sobre la que nos preguntábamos era sobre la prostitución y la pornografía. Efectivamente podemos ver que existe una legitimación de la pornografía como un medio de educación, concretamente en los episodios 2, 3 y 4.
representado en primer lugar por Eric, que asegura saber mucho sobre sexo porque ve porno gay, y también por parte de Otis. Vemos una representación de sexo lésbico de dos chicas que van precisamente a la consulta de Otis, y como él no tiene ni idea de cómo funcionan estos encuentros, utiliza el porno lésbico para documentarse sobre este tema. La prostitución, el empoderamiento y la autocosificación no se abordan en la serie. La última cuestión sobre la sexualización y la cosificación sí que se aborda bastante, sobre todo por parte de Otis, que es muy crítico con este tema. En conclusión, podríamos decir que la serie desafía el discurso hegemónico abordando la cuestión del aborto, si bien es verdad que está retirada de la dimensión de derecho colectivo, y en lo relativo a la cosificación y la sexualización del cuerpo de la mujer. Pero sí que se perpetúan una gran cantidad de estereotipos. Para empezar, la legitimación del modelo de sexualidad heterosexual como el válido, la invisibilidad de los procesos hormonales y sexuales femeninos, y como decía refiriéndome a la cuestión del aborto, el planteamiento de los derechos sexuales no como algo colectivo, sino como algo individual y puntual que se aborda en el momento en que a un personaje le pasa algo concreto en relación a una violencia sexual. Por lo tanto, podríamos decir que la hipótesis que planteábamos se confirma, ya que, aunque hay desafíos puntuales, lo cierto es que el discurso sobre la sexualidad que se ve en esta primera temporada está bastante acomodado dentro de los márgenes de lo que podríamos considerar el discurso hegemónico sobre sexualidad. Bueno, hasta aquí mi aportación, espero haberme explicado bien y que os haya resultado interesante. Sé que van a habilitar una zona de comentarios para hacer preguntas o cualquier tipo de sugerencia, así que si queréis que profundice sobre algún tema o me queréis hacer alguna precisión sobre algo que creéis que pudiese mejorar, pues espero a lo que me vayáis a comentar. Muchas gracias.